Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a hacer una disertación sobre el viaje a la Luna y a Marte. Cómo la agricultura puede ayudar a la humanidad a llegar a esos otros cuerpos celestes y convertirnos en una especie interplanetaria. Todo esto desde el punto de vista netamente agrícola. Actualmente estamos viendo cómo hay un alto porcentaje o un moderado porcentaje de probabilidades de que un asteroide impacte la Tierra y Bogotá, ciertas ciudades de Colombia y ciertas ciudades de Venezuela tienen comprado un número de lotería donde les puede caer ese meteorito encima. Este meteorito no tiene la capacidad de destruir a la humanidad, pero sí tiene la posibilidad de impactar y destruir una ciudad. Probablemente no caiga sobre nuestro planeta, probablemente sí. Y donde existen mayores números comprados son en los océanos Pacífico y Atlántico, o sea que la mayor probabilidad es que caiga en el mar. Pero tanto Bogotá como ciertas ciudades de Venezuela tienen un número y existe una probabilidad, aunque sea pequeñita, de que ese asteroide impacte. El hecho es que esos meteoritos crean la posibilidad de que ocurra lo mismo que le ocurrió a los dinosaurios hace 65 millones de años, donde se extinguieron por un asteroide, un meteorito que impactó sobre la Tierra en la península de Yucatán. Y bueno, eso permitió que nos desarrolláramos nosotros, la humanidad. Todo esto hace hincapié en la necesidad de que nosotros busquemos otros horizontes. Entre ellos se habla mucho de la Luna y también se habla del planeta Marte. Sin embargo, no todo es como lo pintan en las películas. Cuando Luke Skywalker estaba aprendiendo sus cursos de Jedi, no se le vio con su maestro, no se le vio nunca consumiendo comida, ni tampoco produciendo los alimentos que consumían para poder vivir. La nave Enterprise tampoco se veía a la gente comiendo. Se pensaba que sencillamente a punta de pastillas podía vivir la gente, lo cual no es necesariamente cierto. Pero si fuera cierto, sería muy aburrido vivir solo de comer pastillas. Uno de los grandes placeres del ser humano y una de las cosas que más satisfacción que da es la comida. La comida activa ciertos receptores, ciertas cuestiones en nuestro sistema nervioso, en nuestro sistema endocrino, que hace que sintamos una felicidad cuando comemos. Y eso nos incita a buscar siempre comida. Otra cosa importante es la variedad de la comida. Nosotros no debemos comer siempre lo mismo. Nosotros debemos tener una dieta variada y balanceada. A los animales nosotros le damos alimento concentrado que incluye todos los nutrientes que necesita ese animal para tener su máxima capacidad productiva. Pero eso en el ser humano sería aburrido, porque imagínense nosotros todo el tiempo consumiendo lo mismo. Pudiéramos citar las hojuelas de maíz, esas que vienen nutritivas, integrales, que le manda uno cuando la dieta. Y entonces yo decía, bueno, esto es alimento concentrado para personas, cuando estaba a dieta y consumía eso. Entonces imagínense consumiendo lo mismo siempre. Al final eso impacta el estado de ánimo del ser humano. Y uno de los aspectos más importantes que se ve en los viajes interplanetarios es el aburrimiento y el ocio que se presenta en estos viajes, que en pruebas simuladas, en estudios llamados Biosfera 2, se encontró que la gente entraban amiguitos y salían
peleados, porque la parte psicológica jugaba un papel muy importante. Y si a la presión psicológica de estar encerrado le agregamos el hecho de tener que comer siempre lo mismo, sería más fuerte todavía. En Alien, el octavo pasajero, resolvían el problema de la falta de comida en los vuelos interplanetarios poniendo a dormir a la gente. Y entonces la gente dormía y se levantaban cuando llegaban a su destino. De esa forma se ahorraban el tener que comer durante todo el viaje. Bueno, eso es una solución que es posible que pueda suceder. Incluso faltaría colocarle suero fisiológico con todos los nutrientes, como se hacen con los pacientes cuando están hospitalizados en estado vegetal y todo esto, que todos los nutrientes se los colocan por una sonda. Lo más probable es que las personas tengan que viajar a la Luna, viajar a Marte, que son unos cuantos meses. Un viaje de ida y regreso a Marte son unos cuantos meses despiertos y manejando y piloteando su nave, o por lo menos supervisando el correcto funcionamiento de todas las cosas que allí estén ocurriendo. Eso significa que van a tener que tener sus 3 comidas diarias. Y de alguna manera hay que producir el alimento que se necesita para que esas personas puedan viajar y vivir durante todo el viaje entre la Tierra y Marte, así como en el caso de que se forme una colonia en la Luna, para que puedan consumir en la Luna. En la Estación Espacial Internacional resolvieron el problema de la alimentación. Sencillamente cada cierto tiempo sube un cohete con suministros alimenticios elaborados en la Tierra y se los consumen en la Estación Espacial Internacional. Eso es factible por la cercanía de la Estación Espacial Internacional a la Tierra y que puede sencillamente abastecerse de suministros que vengan desde el planeta Tierra. Pero cuando se esté en una colonia lunar, todavía será factible, pero será más costoso, y donde prácticamente será imposible va a ser en Marte. Hay que trabajar con recursos locales y hay que producir los alimentos en forma local. Incluso dentro de la nave espacial que va a viajar de la Tierra a Marte, allí hay que producir los alimentos, porque son muchísimos meses que van a estar esas personas allí encerradas. Y eso significa que de alguna manera van a tener que alimentarse. Algunas cosas podrán venir como suministro, pero por lo menos un porcentaje va a tener que venir por nutrición que produzcan en la misma nave espacial. Entonces, allí es donde entra en juego la agricultura. Nosotros, los agricultores, los agrónomos, o sea, vamos a necesitar agroastronautas, ¿ok?, para poder producir esos alimentos que requieren el resto de la colonia y que es fundamental para que la colonia espacial, bien sea en la Luna o bien sea en Marte, pueda subsistir. La ciencia ficción ha buscado resolver ese problema con cultivos hidropónicos. Y allí viene la primera observación, y fue la que motivó a realizar este video. Es que con cultivos hidropónicos no se va a poder abastecer a los astronautas que estén, o a los colonos marcianos, los colonos lunares que estén habitando las distintas colonias. ¿Por qué? La hidroponía se sustenta en sustancias nutritivas, en fertilizantes de síntesis química, altamente purificados, y son los que permiten tener los altos niveles de productividad que se obtienen en Holanda, que se obtienen en todos esos invernaderos de muy alta tecnología. Eso estaría bien si nosotros tuviéramos una fuente continua de esos fertilizantes altamente sintetizados, producidos en unas fábricas, en unas refinerías altamente complejas con altísimo consumo de energía y con impacto en minas donde se sacan los minerales que van a ser destinados a producir esos fertilizantes para luego hacer la hidroponía. Esas fábricas no van a estar disponibles, no en primera instancia cuando se llegue a Marte, no en primera instancia cuando se llegue a la Luna, no durante el viaje espacial. Y mientras
más alimentos se requiera, mayor cantidad de fertilizante habría que sacar de la tierra y llevar a esos sitios para que se pueda sustentar la producción agrícola. Indudablemente, cuando se colonice Marte, habrá que hacer un proceso de estudios geofísicos, detectar minas de todos esos nutrientes que necesitan para la planta, para de alguna manera abastecer el crecimiento de las colonias. Pero por allí, por la hidroponía, no va el asunto. Y básicamente va a ser por el tema de la suplencia de los nutrientes. Entonces, otro aspecto importante es que la FAO cita que se necesitan aproximadamente entre media hectárea y 1 hectárea de tierra para alimentar a una persona en el planeta Tierra. O sea, si nosotros dividimos todas las superficies agrícolas sembradas en todo nuestro planeta y lo dividimos entre toda la población, da un número entre eso, entre media hectárea y 1 hectárea por persona. Entonces imagínense tener media hectárea o 1 hectárea de tierra para alimentar a cada astronauta en la nave espacial y en las colonias lunares y marcianas. Eso es prácticamente imposible y prohibitivo. Entonces, por el método de la agricultura convencional, tampoco va la caída. La caída o la forma de resolver este problema es utilizando la agroecología. La ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas y la agroecología es la ciencia que estudia los ecosistemas para la producción agrícola. Es distinto a un agroecologista, porque un agroecologista es una persona que fomenta los cultivos protegiendo los ecosistemas, que son cosas diferentes. Y son unas redes sociales que se han encargado de fomentar el agroecologismo. No, aquí vamos a utilizar la agroecología, una ciencia que estudia la interacción de los seres vivos en un ecosistema para sustentar la producción agrícola, con miras a mantener a una población de astronautas que están viajando en la nave espacial rumbo a Marte, rumbo a la Luna, o gente viviendo en la Luna y gente viviendo en Marte. Entonces, tenemos varios puntos que considerar allí, que son los que queremos resaltar en este video. Y el secreto está en eso, en la agroecología. Fíjense lo siguiente. Lo primero que vamos a hablar es del ciclo del carbono. Y el ciclo del carbono tiene un componente, que es el astronauta que respira, absorbe oxígeno y produce CO2. Por otro lado, tenemos las plantas que absorben CO2 y producen oxígeno. Además de eso, que al absorber CO2 producen alimentos, que es lo que necesitaría el astronauta. Entonces, ahí hay un equilibrio ecológico entre la cantidad de humanos que están respirando, produciendo CO2, y la cantidad de plantas que están fotosintetizando y produciendo alimentos. De tal forma que el ser humano reciba la comida que le dan las plantas y el ser humano produzca el CO2 que necesitan las plantas para vivir. Actualmente en la Estación Espacial Internacional, en los submarinos, el problema del CO2 lo resuelven con óxido de litio. Y el óxido de litio es altamente alcalino, y cuando el dióxido de carbono burbujea en el agua, se convierte en ácido carbónico, reacciona con el óxido de litio y se produce de alguna manera un carbono no soluble en el agua, en el aire, y entonces en ese sentido se filtra el aire de CO2. Eso significaría que nosotros necesitaríamos estar llevando litio al espacio para producir eso, o sacarlo de minas en Marte, donde apenas estamos llegando y no tenemos nada. Eso es prácticamente imposible. La cadena del CO2 estaría resuelto con las plantas y los seres humanos. Y eso hay que cuantificarlo. ¿Cuánta es la población de plantas produciendo CO2 que produzcan el oxígeno que necesitan los seres humanos? Y entonces ahí tenemos una economía circular, donde el desecho de un ente, que en este caso es el ser humano, pasa a ser el alimento de las plantas. Luego entonces tenemos otros desechos, que son los desechos humanos. Léase las orinas y las excretas. Una solución fácil sería abrir la escotilla y lanzarlo para el espacio, y nos desentendemos de ese problema.
Otros, como hacen en la Estación Espacial Internacional, los empacan y luego los llevan cuando viene el cohete que reabastece la Estación Espacial Internacional, los devuelven otra vez al planeta Tierra y allá los disponen de una forma conveniente. No, aquí tenemos que buscarle uso a estos desechos, a las orinas y a las excretas humanas. Y eso, de alguna manera, tenemos que convertirlo en el fertilizante que necesitan las plantas. De tal forma que los minerales, le hace el fósforo, el calcio, el potasio, el magnesio, el hierro, que excretan los seres humanos, lo absorben las plantas, los convierten en alimento que de alguna manera se lo consumen los astronautas para luego volver a producir las excretas. Y entonces estamos haciendo una economía circular, ya no solo de CO2, sino también de fósforo, hierro, potasio, calcio, magnesio, hierro, molibdeno, yodo, boro, etc. Se habla de que son 17 los elementos de la tabla periódica que se necesitan para alimentar a las plantas, son los elementos esenciales. Pero en los agroecologistas, en este caso, dicen que son hasta más de 63, porque son en cantidades muy pequeñitas. Y en cierta medida, todas las plantas son capaces de absorber todos los nutrientes y acumularlos en mayor o menor medida dentro de las hojas. Entonces, por ejemplo, el yodo, que no es importante para las plantas, pero sí es muy importante para el ser humano, de alguna manera la planta lo absorbería y se lo suministraría al ser humano. Habría que buscar plantas que sean altas consumidoras de yodo para incluirlas en este ciclo de nutrientes. Aquí en este mismo canal nosotros hicimos un video que hablamos de la fitominería y era la forma de extraer oro, tierras raras y cualquier otra especie utilizando la vegetación, y son las raíces de las plantas las que sacan los nutrientes del suelo, lo llevan para las hojas, incineran las hojas y en esas cenizas se encuentran esos minerales valiosos. En este caso haríamos algo similar a lo que es la fitominería, pero es para producir todos los nutrientes, convertirlos de las excretas de los seres humanos, de los astronautas, otra vez en los vegetales, para que los vegetales puedan alimentar a los astronautas. Entonces, ahí se crea un dilema que es un tema sanitario, porque se asume que en las excretas humanas y en la orina hay una cantidad de virus y bacterias que si la absorben los vegetales de alguna manera contaminarían al ser humano causándole enfermedades importantes. Y esa es una de las razones por las cuales se regula mucho el uso de aguas residuales aquí en nuestro planeta Tierra para regar cultivos que en algunos sitios están completamente prohibidos. Pero esa sería la forma de hacer la recirculación de nutrientes, sin necesidad de tener que estar trayendo desde la Tierra nutrientes hacia Marte. Porque ya un nutriente que se va dentro de un ser humano lo ponemos a circular dentro de ese ecosistema. Entonces, indudablemente podríamos incluir algunas partes de esterilización. Entonces, por ejemplo, salen las excretas del ser humano, van a un sitio donde ocurre la mineralización de la materia orgánica, ciertos microorganismos se encargan de descomponer esta materia orgánica y producir nutrientes, o sea, liberar los nutrientes al agua, y luego esa agua esterilizada, probablemente por luz ultravioleta, por citar algún caso, sea utilizada para regar las plantas que luego van a producir la comida que se le va a dar a los seres humanos. Entonces aquí está entrando otro aspecto, que son microorganismos. Normalmente en el planeta Tierra, los microorganismos están en la tierra y se encargan de descomponer todas las cosas que caen en el suelo, propiamente dicho. Cuando lo hacemos en cultivos orgánicos, sencillamente tenemos composteros donde ocurre esa descomposición en una forma acelerada y luego eso es lo que va a las plantas para luego producir el alimento que consumirían los humanos con composteo. Pero en el caso de las técnicas espaciales, nosotros tenemos espacios muy reducidos y tenemos que recurrir a descomposición acelerada. Y allí se utiliza una cosa que se llama biodigestión. Y para el caso más concreto es el tema de los biofloc. Biofloc es una tecnología que se utiliza en la cría de peces, donde las excretas de los mismos peces
se les mete burbujas de aire para acelerar el desarrollo de microorganismos que forman colonias que después se las comen los peces. Una técnica que pudiéramos buscar es hacer de cómo después deshidratar ese biofloc y convertirlo en algo que sea comestible por el ser humano. Y no estaríamos comiendo excretas humanas, sino estaríamos comiendo esos microorganismos hechos liofilizados de alguna técnica que se pudiera desarrollar, que ahorita no se me ocurre alguna otra. Pero también pudiéramos utilizar ese biofloc para alimentar peces o crustáceos o moluscos, como las almejas, que filtran esas aguas y lo convierten en carne. Y ya nosotros estamos acostumbrados a comer ostras, a comer mejillones, a comer, en el caso, bivalvos, ¿verdad? Como el guacuco, aquí en Venezuela lo llamamos guacuco, chipi chipi. Y sería una forma de variar la dieta, caracoles, de variar la dieta del astronauta, porque eventualmente en su dieta va a poder meter moluscos que se encarguen de filtrar esas aguas y aprovechar el biofloc que se produce allí con las excretas. Otra forma pudiera ser que ese biofloc forme parte de dietas, por ejemplo, de cerdos que se alimenten de ese biofloc y conviertan su comida en proteína, y esa proteína sea la alimentación del ser humano. Todo esto con miras a variar la dieta del ser humano, que el ser humano no esté comiendo siempre lo mismo. Cada una de estas cosas van a requerir más espacio, pero estamos haciendo una diversificación de la dieta. ¿Y por qué decimos cerdos y no decimos vacas, no decimos ovejas, no decimos conejos? Porque del cerdo se puede comer prácticamente todo. Desde la cabeza hasta los intestinos, todas las partes del cerdo son comestibles. Tal vez queden los huesos, pero los huesos se muelen y se utilizan para producir fertilizantes para las plantas. Entonces, las excretas de los cerdos también irían al biofloc, y habría que calcular que las plantas sean suficientes para mantener a los seres humanos, produciendo oxígeno me refiero, para los seres humanos, para los cerdos y para los microorganismos que crecen en el biofloc. Entonces, fíjense, hemos complicado el ecosistema y le hemos colocado varios ingredientes, pero ya no tenemos comiendo al ser humano solo biofloc liofilizado, sino que ahora también va a poder comer almejas, ostras, y también va a poder comer cerdos. Le hemos variado la dieta. Entonces, vamos ahora a la parte vegetal. La parte vegetal, indudablemente, nosotros no vamos a poder cultivar árboles. Un limón, una naranja, un mango, un aguacate. Esas son plantas muy altas que requieren mucha energía para producir los frutos que producen, y además lo producirían en mucho tiempo. Entonces no daría el tiempo necesario para poder producir el alimento que se necesita consumir en el tiempo necesario. Y el espacio vital que habría que acondicionar sería muy grande. Allí, en primera instancia, el vegetal por excelencia para producir oxígeno dentro de una nave espacial son las espirulinas. Esas son unas algas verdes que utilizan los gimnastas, los levantadores de pesas, para aumentar su consumo de proteína y mejorar su tenor muscular. Pero también estas algas las está utilizando empresas petroleras para producir biodiesel. O sea, quiere decir que estas algas, dependiendo de las cepas que se utilicen, podemos utilizarlas para producir aceites, producir energía o producir proteína. Y se estarían alimentando de las aguas que salen del biofloc, que son las que procesan las excretas de los humanos y las excretas de los cerdos, y las aguas residuales que puedan surgir de la cría de moluscos, en este caso las ostras. Entonces, fíjense que estamos mejorando el ecosistema. Entonces, las espirulinas se pueden cultivar en biodigestores, similar a como el biofloc es un tipo de biodigestor. Al ser microorganismos, su tasa de multiplicación es muy rápida. Y al ser muy rápida su tasa de multiplicación, significa que vamos a producir biomasa suficiente para alimentar a los seres humanos, que ya tienen una dieta un poco más variada.
Otro aspecto que también pudiéramos agregar son, por supuesto, los vegetales. Entonces, en este caso, no como hidroponía, sino como acuaponía. En la acuaponía se cultivan vegetales utilizando aguas que vienen de piscicultura. Y la piscicultura la estamos alimentando con el biofloc, que parte de la piscicultura son los cultivos de ostras y otros podrían ser algunos peces como la tilapia que tienen una tasa de reproducción muy alta, y también esas aguas que salen de allí son las que irían a la acuaponía. Incluso más que la acuaponía, yo visualizaría la aeroponía, que es más eficiente en el uso de agua y se requiere en condiciones de saturación, y eso bajo un entorno espacial es factible lograrlo, y que por el proceso de adhesión capilar esas goticas en el aire se adherirían a las raíces y permitirían que la planta los pudiera estar absorbiendo. Entonces, allí pudiéramos producir una gran cantidad de vegetales, pero por supuesto la lechuga surge como la principal hortaliza a producir. Pero también pudiera ser, por ejemplo, la mostaza. Tienen que ser plantas que se les pueda sacar la semilla, porque alguna fracción de esas plantas se les tiene que dejar producir semillas para volver a sembrar. No podemos trabajar con semillas producidas por casas comerciales como los híbridos, que pierden su identidad genética si se les trae la semilla. Tienen que ser variedades especialmente diseñadas para la producción espacial y que esas semillas puedan ser cosechadas por los astronautas para volver a sembrarlas otra vez. Entonces, por ejemplo, de cada 100 lechugas que se produzcan, a una hay que dejarla florear para producir la semilla, para volver a sembrar otra vez y volver a tener lechuga. En lechuga, en 30 días podemos estar comiendo lechugas. Eso significa que en el viaje espacial pudiéramos arrancar con comida que son para los primeros 30 días del viaje a Marte, pero después del día 30 en adelante podríamos tener comida en forma continua. En el caso de la lechuga. En el caso de la espirulina, prácticamente en una semana hay comida. En el caso del biofloc, también se pudiera decir que a partir de una semana ya hay suficiente biomasa producida para producir comida. En el caso de los cerdos sí son 120 días, pero ese es un proceso que es más a largo plazo y pudiera incluso funcionar que los cerdos viajen sin reproducirse hasta Marte y luego todo su proceso productivo de cerdos se haga en el espacio. Algunas personas mencionan los insectos como forma de alimentación. Y si bien los mexicanos comen chapulines, que son una suerte de saltamontes, los indígenas venezolanos comen bachaco, que es la hormiga riera. Hay otro tipo de artrópodo que sí consumimos muchísimo y que no causaría una repulsión en el ser humano, que se tratan de los calamares, perdón, de los camarones, de los langostinos y de las langostas, tanto que hasta se considera comida de lujo. Y esos artrópodos tienen más o menos las mismas propiedades de los insectos en valor nutritivo, pero no son rechazados por el ser humano. Entonces ahí no habría un choque cultural importante. Y entonces en la acuicultura, que va a ayudar a la acuaponía, un componente que pudiera ser importante sería el cultivo de ciertos crustáceos. Entonces tenemos moluscos y crustáceos, tenemos cerdos, tenemos lechuga, tenemos aceites, que es energía producida de la espirulina, y tenemos proteínas producidas de la espirulina. Ya fíjense que podemos tener una combinación de distintas cosas que hacen más agradable la vida. Pudiéramos de repente agregar allí cebollines, cibulet, ¿verdad? Ajo, que son cosas que se pudieran cultivar bajo la técnica del acuaponía. Y generamos una biodiversidad. Pero toda la estamos enfocando desde el punto de vista de la agroecología espacial. Entonces, ahí hay una gran diversidad de cosas que pueden lograrse. Hay un reto que se presenta con la producción de plantas como las lechugas, como la cebolla o incluso algunos otros vegetales, que es el tema de la gravedad. Al igual que los seres humanos, necesitamos gravedad para que nuestros músculos y nuestros huesos no se atrofien. La producción vegetal
requiere también gravedad. Porque la gravedad es la que permite que las auxinas viajen desde los cogollos, de las partes altas, de los sitios donde está creciendo, hacia las raíces, hacia abajo. Y generan una serie de respuestas que aquí en la Tierra nosotros llamamos geotropismo, que es geotropismo positivo en el caso de la parte aérea y geotropismo negativo en el caso de las raíces. Quiere decir que las hojas crezcan para arriba y las raíces crezcan para abajo. Y eso lo gobierna la gravedad. Tenemos que producirla artificialmente para poder cultivar plantas como lechugas. Tal vez la gravedad marciana o la gravedad lunar sea suficiente para que se produzca el geotropismo. Son cosas que hay que investigar, que todavía están en entredicho, pero son cosas donde nosotros los agrónomos, en este caso agrónomos espaciales, serían las personas de investigar todas estas cosas y optimizar qué especies son las que mejor se adaptan bajo esas condiciones. Luego tenemos otro aspecto a considerar, que son los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos producen mutaciones y esas mutaciones pueden producir que un hongo beneficioso, como pudiera ser de repente tricoderma, se convierta en un hongo plaga, un hongo que cause enfermedades a las plantas por mutaciones genéticas. Entonces, es importante que exista una protección contra esos rayos cósmicos. En la ciencia ficción siempre se hablan de cúpulas de cristal que hacen una suerte de invernadero y dentro está la agricultura. Probablemente yo visualizo más una agricultura debajo de la tierra con luces artificiales, tipo LED, como se hace ahorita con los cultivos esos verticales que se están haciendo en Japón y en diversas partes del mundo, donde con unas luces moradas se cultivan vegetales. Pienso que esa tal vez sea la forma más correcta de producir esos vegetales, que con exposición solar y exposición a los rayos cósmicos. Además que la infraestructura necesaria a construir sería mucho más fácil hacerla subsuperficial dentro de la tierra y colocar paneles solares arriba que aprovechen la luz y la transmitan la energía hacia abajo, que estar exponiendo esas cúpulas a la luz solar. Entonces, faltaría generar una fuente de almidones, que probablemente toque buscar qué microorganismos puedan estar produciendo almidones que se puedan alimentar con el biofloc, pero también pudiéramos incluir algunos vegetales como el maíz para que produzca granos que puedan ser consumidos y de repente el follaje de ese maíz sea consumido por los cerdos, por citar un ejemplo. Hay otras especies que también pudiera ser interesante para criar en el espacio y variarle la dieta al ser humano. Pienso que los cuyes que se crían en el Perú pudiera ser una especie interesante, ya que es una especie omnívora con una tasa de multiplicación bastante alta, bien interesante. Pienso que el cuy sería incluso mejor que el conejo. ¿Okay? Y bueno, aunque suene un poquito fuerte, las ratas también pudiera ser otra especie a considerar. Pero el cuy genera menos rechazo en la población humana que el hecho de que digamos que estamos consumiendo ratas. Tanto cerdos como cuyes, como las espirulinas, como las lechugas, las cebollas deberían recibir un mejoramiento genético que adapte esas plantas bajo el cultivo, bajo esas condiciones de cultivo a las cuales se van a someter. De tal forma que estén adaptadas plenamente a esas condiciones y podamos sacarle el mejor provecho posible. Bueno, fíjense que esto es una revisión. Si ustedes llegaron hasta aquí, verdad que los felicito. Yo estoy haciendo este video más porque estoy compaginando mi afición por la astronomía con mi profesión de ingeniero agrónomo y básicamente reflejar un poco lo que he estado viendo de lo que es el enfoque que le está dando la ciencia ficción a la producción de alimentos en el espacio, la forma como se neutralizan y ni siquiera se menciona en series como Viaje a las Estrellas o La Guerra de las Galaxias, todas esas cosas donde se da que la producción de alimentos está sobreentendida, cuando es la producción de alimentos la que va a sustentar la vida en otros planetas.
y es de nosotros los agricultores que va a ser factible que exista la vida en otro planeta. Entonces, bueno, aquí peleando con el algoritmo de YouTube que busca que yo haga cosas que atraigan personas, yo aquí me di el lujo de hacer este video y verá que les agradezco a todos haber llegado hasta aquí. Si les gustó, por favor denle un like, compártanselo a las personas que les pueda ser de utilidad esta información. Ojalá de alguna manera pueda llegar a personas que toman decisiones en el área agrícola y que les permita que esta información oriente un poco hacia dónde pienso que deben estar la forma de lograr la producción de la vida en el planeta, fuera del planeta, y que no nos pase lo que le pasó a los dinosaurios, que un asteroide los exterminó. Bueno, muchísimas gracias y bueno, será hasta otro video.